Vamos ahora a intentar explicar cómo resolveríamos un circuito mixto de resistencias alimentados por una única fuente de tensión. Lo primero que tenemos que decir es que este tipo de circuitos, a diferencia de los circuitos series, no son atravesados todos los elementos por la misma intensidad, ni la suma de las tensiones en cada componente nos debe dar la total. Y tampoco se cumple como en los circuitos paralelos que todas las tensiones de todos los componentes es igual a la tensión total y la suma de las intensidades parciales igual a la intensidad total. Esto, como digo, no se cumple. Por lo tanto, no podemos resolver el circuito de la forma fácil que hemos visto anteriormente del circuito serie o el circuito paralelo. En este caso tendremos que ir asociando elementos que estén conectados claramente en serie o claramente en paralelo para poderlo resolver de forma adecuada e ir dibujando los esquemas simplificados que vayan saliendo. En este caso podríamos pensar que R1 y R3 están uno a continuación del otro y podríamos decir o podríamos pensar que están conectados en serie. Sería un error, ya que si observamos, la I total atraviesa R1 y cuando llega al punto A se divide en dos intensidades distintas, I sub 1 hacia la derecha e I sub 2 hacia abajo. Por lo tanto, R1 y R3, al estar atravesadas por intensidades distintas, esta por I total y esta por I1, no podemos decir que estén en serie. Otro error muy común es pensar que R2 y R4 están conectadas en paralelo. Claro, las vemos geométricamente conectadas de esta forma y pensamos que están en paralelo. Pero recordar que para que dos elementos estén en paralelo tienen que estar conectadas entre los mismos puntos eléctricos. La R2, si observamos, está conectada por arriba en el punto A y por abajo en el punto C. Y la R4 en el punto B por arriba y como todo esto es el mismo conductor eléctrico y no hay ningún componente, si esto es C, esto también es C. Por lo tanto, R4 está entre B y C. R2 y R4, por tanto, no están en paralelo. Esta está entre A y C y esta está entre B y C. Al no ser los mismos puntos, no podemos decir que estén en paralelo. ¿Qué vamos a hacer entonces? Pues ver si hay algún otro elemento, por ejemplo R4 y R5. Si nos fijamos en R4 y R5, R4 entre B y C, recordar que todo este cable es C, entre B y C, y R5 entre B y C. Por lo tanto, R4 y R5 sí están conectadas entre B y C, de tal manera que podríamos hallar su equivalente. Hallamos R4, 5, aplicando producto partido por la suma, y obtenemos un valor de 2K. Una vez que tenemos hecha esa simplificación, volvemos al circuito y sustituimos la R45 por una sola resistencia R4, 5, ya, no la R4 por un lado y la R5, sino R4, 5, y este conjunto quedará conectado entre B, el punto superior, y C, el punto inferior, de tal manera que entre B y C tenemos R45. De nuevo tenemos que ver si hay elementos que están en serie o en paralelo. Aquí ahora es fácil observar que la I1 que atraviesa R3 atraviesa a la R45. Observar algo importante. Cuando hacemos una asociación de elementos en paralelo, las intensidades parciales I3 e I4 que aparecían en este esquema cuando las resistencias están por separado, ahora que es una única resistencia, esas I3 e esas I4 han desaparecido del esquema, puesto que por aquí no circularía ni I3 ni I4, sino en todo caso la suma de las dos. Por lo tanto, no escribimos ninguna intensidad, puesto que se está viendo claramente que ahora la I1 que atraviesa R3, cuando llega al punto B, baja hacia abajo y atraviesa R45. Dos elementos que están uno a continuación del otro y son atravesados por la misma corriente están en serie. Por lo tanto, haremos la asociación ahora de R3 con R45. Y al estar en serie, pues R345 sumamos R3 más R45 y obtenemos 6K.
Al hacer ahora esta asociación, fijaros, vamos a asociar R3 con R45. Este conjunto quedará conectado por este extremo al punto A y por este extremo de abajo al punto C, de tal manera que el punto B que está entre medio de estos dos elementos en el nuevo esquema ya no aparece, puesto que la R345 queda conectado entre A y C. Alguien podría pensar, bueno, ¿dónde está B? En el interior de esta resistencia equivalente y por eso no aparece en el esquema. Llegados a este punto, podemos ver claramente que la R2 está conectada entre A y C y que la R345 también está conectada entre A y C. Por tanto, bastará con aplicar el criterio de dos resistencias en paralelo. Vamos a buscarlo, lo tenemos en este caso aquí. Y efectivamente, fijaros, lo vamos a poner aquí para que lo veáis mejor. R2 y R345, lo tenemos aquí. La resistencia equivalente R2345 será igual al producto de R2 por R345 dividido por la suma de esas dos resistencias y obtenemos una nueva resistencia equivalente de 2K. Al igual que antes, cuando sustituyamos en el circuito equivalente R2345 por una sola resistencia, ese conjunto quedará conectado entre la línea superior A y la línea inferior C, pero ya ni la I1 ni la I2 aparecerá en el nuevo esquema equivalente, que lo tenemos situado aquí. Aquí tenemos el nuevo esquema equivalente, de tal manera que observamos que ya aquí no aparece ni I1 ni I2, puesto que por la equivalente lo que circula en este caso, si observamos, la I total saldrá de la fuente, atraviesa R1, baja y atraviesa R2345 y por último atraviesa a R6. Es evidente que ahora ya sí tenemos un circuito simple, tipo serie, que podemos resolver fácilmente aplicando el criterio de suma de todas las resistencias del circuito serie. Pero en este caso, suma de R1, R6 y esta resistencia equivalente R2345. Sumamos las tres y obtenemos un valor de 3K5. Importante de nuevo observar que aquí aparece este 0,5 porque esta resistencia viene expresado en ohmios, 500 ohmios. Y nosotros vamos a trabajar con las resistencias en K en este ejercicio. Por lo tanto, hemos dividido 500 entre 1000 y nos da estos 0,5K y esta es la R total. Una vez que tenemos el circuito más simple, bueno, en este caso sería este de aquí, tenemos la V total y la R total, por lo tanto aplicamos el ley de Ohm y hallamos la I total en el circuito más simplificado. I total igual a V total entre R total, dividimos los 63 voltios entre la R total que hemos calculado previamente, que eran 3K5, y obtenemos un resultado total de 18 mA. En un circuito mixto no se puede resolver todo el circuito de forma instantánea, sino que hay que hacerlo por partes. Ir desde el más simplificado hasta el menos simplificado, hasta el circuito origen. Si observamos el circuito más simplificado y hemos hallado la I total, al tratarse este circuito simplificado de un circuito serie, pues I total por R1 nos dará V1, 18 voltios. Observar que I total también atraviesa a la R2, 3, 4, 5. Por lo tanto, la tensión que hay entre A y C, que es la tensión que hay en este componente R2, 3, 4, 5, será la I total que atraviesa a este elemento en este circuito, I total, por R2, 3, 4, 5. 18 mA por 2K, 36 voltios. Y por último, la V6, que será la I total por R6, pues 18 por 0,5, 9 voltios. Una vez que hemos analizado y hemos visto todo este circuito, nos vamos al siguiente circuito menos simplificado, digamos, que era este. O mejor dicho, vamos resolviendo desde el más simplificado hacia el menos simplificado, pero el siguiente paso sería este. Tenemos que observar y ver las características de este esquema. Nosotros hemos calculado previamente, observar aquí, hemos calculado la V entre
A y C. Este circuito y este otro son equivalentes. Por lo tanto, si entre A y C hemos calculado antes una tensión de 36 voltios, en este circuito también entre A y C habrá 36 voltios. Como aquí tenemos un elemento que es R2, que está entre A y C, lógicamente la tensión V2 correspondiente a este componente será la que hay entre A y C. Es decir, V2 es igual a VAC e igual a 36 voltios, que es lo que tenemos aquí. V2 igual a VAC y por lo tanto es igual a 36 voltios. Una vez que tenemos el valor de 36 voltios para V2 y conocemos el valor de R2, calculamos la intensidad 2. Vamos a fijarnos de nuevo aquí. I sub 2 atraviesa R2, pues V2 entre R2 nos dará I sub 2. I sub 2 es VAC o V2, es lo mismo, V2 que VAC, por lo tanto es VAC entre R2, 36 entre 3, 12 miliamperios. Ya tenemos el valor de I2. Tenemos que hallar ahora el valor de I1. Podemos hacerlo aplicando la primera ley de Kirchhoff. La primera ley de Kirchhoff dice que la suma de la intensidad que entra en un punto de un circuito eléctrico, suma de las intensidades que entra, debe ser igual a la suma de las intensidades que salen. Es decir, la I total que entra en A se reparte entre I sub 1 y I sub 2, de tal manera que I sub 1 más I sub 2 tiene que ser igual a la I total. Si nosotros hemos dicho que por aquí llegan 18 miliamperios y acabamos de calcular el valor de I2, si a la I total, que es la que llega, le restamos el valor de la intensidad que se viene por este camino, restamos a la I total la I sub 2, obtendremos el valor de I1. I1 es igual a I total menos I2, pues 18 menos 12, 6 miliamperios. También podemos hacerlo de otra forma. La I sub 1 atraviesa a R345 y R345 está conectado entre A y C. Pues si dividimos VAC, que es la tensión en este elemento, entre el valor de la resistencia R345, nos debe dar el valor de I sub 1. Pues vamos a comprobarlo. I sub 1 es igual a VAC entre R345, 36 entre 6, 6. Evidentemente veis que nos ha dado lo mismo. ¿Cuál de los dos caminos hay que utilizar? El que más fácil le resulte a cada uno. Particularmente yo creo que si aplicamos la primera ley de Kirchhoff, en este caso a la I total, que es la que entra en el punto A, se le resta la que viene hacia abajo y por resta de intensidades obtenemos el valor de I sub 1, aunque también se podría hacer de esta otra manera. Vamos a parar aquí en esta explicación y vamos a continuar ahora en otra.